Cuchillo. 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 Cuchillito. Cuchillo. 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 Cuchillito. Un lujo esto. O sea, estamos acá con el poder de Quilmes. Un foco indispensable y fundamental en lo que es, bueno, lo que se podría llamar, si nos pusiéramos como en una cuestión de la cartografía del arte de acción, la performance en nuestro país. Antes que nada mencionar un hilo invisible de ancestralidad que tenemos entre la tierra donde yo nací y la de ustedes, los Quilmes. Sí, los Quilmes, claro. Sí, sí, sí. Totalmente, Sí. Sí. Un hilo doloroso y poderoso, porque ellos Sí. fueron los indómitos calchaquíes. Sí, tendrías que venir porque nosotros tenemos acá en Quilmes una comunidad bien grande de Quilmes. Ah, mirá También qué tenemos maravilloso. tehuelches, mapuches y otras Claro. comunidades. Pero Quilmes hay una comunidad bien fortalecida y ahora, digamos que están también, después de un gobierno de 4 años que obviamente no hizo nada, muy poco y nada, y todo lo que hizo fue en contra, digo, ahora están como tomando fuerza de nuevo y bueno, y estamos poniendo también en valor todas las actividades, eventos, bueno, que a lo largo del año fueron sucediendo, como el primero de agosto, y Sí. bueno, y ahora estamos como reuniéndonos permanentemente con las comunidades porque están, bueno, ahora estamos intentando darle lugar a eso, ¿no? Genial, maravilloso. Bueno, obviamente mencionar que vos, Gaby, estás directamente implicada ahora con una cuestión de Sí. gestión de gobierno en la parte municipal. ¿Cómo es? ¿Secretaría de las Culturas? ¿Cómo se llama? ¿O qué parte es lo que vos estás? La Secretaría es Secretaría de Educación, Culturas y Deportes, y yo estoy en la Subsecretaría de Culturas. La Subsecretaría de Culturas, sí. Claro. Sí. Por ahí leí algo de Secretaría de las Culturas y me pareció o sea, tiene que ver con esto, Sí. con esta pluralidad que estamos como empezando a reconocer y poner en valor. Claro. Tal cual, porque antes era cultura, y a partir de esta gestión es culturas. De hecho, la Casa de la Se corta un Cultura es poquito. la Casa de las Culturas, también. Sí. Que antes era cultura en singular y ahora es las culturas, inclusive la Casa de la Cultura es la Casa de las Culturas. Claro, cambió la nominación. El poder de la palabra es fundamental, ahí movemos los símbolos, ¿verdad? La S puesta con acento donde en la pluralidad. Exacto, claro, la pluralidad que somos. Y bueno, es increíble, pero el nombrar genera como la presencia. Y en la presencia ya vienen todas las historias, son multiplicidades. Una presencia es una multiplicidad. Bueno, lo sabemos bien con esta práctica que tanto nos apasiona justamente. Justo, el tema. Todo un tema. Todo un tema, el tema del señalamiento y el nombramiento, ¿no? Esta idea de ¿cómo era que decía Portillos? Performa, performa, esta cuestión de decir performance, arte de acción me encanta porque es muy abarcativo, ¿no? Es como un abanico bien amplio que podría incluir como
muchos campos, creo que es bien abierto, pero también, ¿no? Esto de denominarlo life art, ¿no? Live art, ¿no? Como distintas performance, esa es la otra. Performance, performancias, Sí, performatividades, sí. ahí va abriendo. Creo que la riqueza de la cosa es las múltiples denominaciones y los múltiples lenguajes que pueden caber, ¿no? En un abanico enorme, Sí, o un paraguas enorme que contiene todos esos haceres, ¿no? sí. Creo que eso, su marca indisciplinada le permite flotar. Creo esa es como, me parece una de las riquezas Sí. de la Bueno, persona. mira qué buen paralelismo, ¿no? Pensar las comunidades como indisciplinados también, ¿no? Me 30 años de encanta, resistencia, me encanta. y aún hoy prestando Uy, Se resistencia te también, ¿no? corta, Gaby. Porque han pasado gobiernos y gobiernos. Sí, sí, Digo, haciendo la comparativa con lo que acaba de decir Nelda, sí, y con el inicio de la gestión, pensando en las comunidades y de dónde venís vos, de dónde provenís, la comparativa desde tu suelo y este suelo, el hilo que nos une, ¿no? Tucumán, Quilmes, sí, Quilmes, tal digo, cual. me refiero, digo, a esto, ¿no? La S como pluralidad, como diversidad, como un valor de poner digamos, poner el acento donde nunca nadie antes lo puso de manera consciente y dedicada y en términos de respeto y de escuchar y de rearmar algo con todos, con todas, con todes, digo, ¿no? Y la performance se enmarca o se desenmarca en la misma línea, ¿no? Digo, bueno, esto de la diversidad y las multiplicidades de Sí, sí, maneras y de formas en el totalmente. hacer, y en el sentir y Sí, en el pensar. ¿No? Que claro. si podemos unir las tres cosas, hacer, sentir y pensar en la misma dirección, somos el Che Guevara casi, con ese grado de resistencia. Claro, sí, sí, sí. La resistencia siempre ha estado, de mil formas, aún de maneras invisibilizándose. A veces la invisibilización que, digamos, hay una cuestión de negación y de reducción y de epistemicidio, ¿verdad?, que se ha dado con las conquistas. Que hasta ahora tenemos todo ese enredo ahí porque es desde hace poco, digamos, nosotros hemos tenido dictaduras a partir de la última dictadura, en la postdictadura, es como recomponiendo un poco el cuerpo y la memoria, podemos empezar a ir un poco más atrás y ver todo lo que antes también fue genocidio y todo lo que fue negado, ¿verdad? Pero en esas formas de resistencia han habido también formas de esconderse, porque para sobrevivir, bueno, como ha sido clandestinizarse, digamos, en determinado periodo para militantes políticos, ¿verdad?, en disidencia, las comunidades también han encontrado maneras de no me mires mucho, ¿no? Para sobrevivir, pero continuar con los saberes internamente, que en la medida en que hay un medio realmente respetuoso y realmente, ¿cómo se diría? Por ahí me sale la palabra en inglés, safe, de confianza, sano, saludable, entonces pueden brotar, porque son muchos años de negación, y eso no es fácil de jajar, ¿no?, de construir, pero la fuerza está interna, y bueno, hay una cantidad de cosas que se han ido haciendo, se están haciendo, todo el pensamiento y las acciones en el campo de la poscolonialidad, de la decolonialidad, ha crecido muchísimo,
Y creo que, porque siguen los problemas del principio están todavía ahí, o sea, hay hermanos, digamos, de pueblos que todavía no tienen derecho a sus tierras, todavía, ¿me entendés? Lo básico, ¿no? No tienen las tierras, han sido relegados, hace poco hemos tenido estas historias tremendas en el norte, ahí hay, el norte argentino, digamos, tiene así como unas improntas culturales increíblemente, no sé, medievales, ¿no? Hay como una cuestión ahí de, realmente, si bien conviven, pero hay toda una cuestión de castas muy fuerte, fíjate que se mantiene, todo lo que es Jujuy, bueno, tremendo, Sí, sí. para qué vamos a hablar, ¿verdad? Ya sabemos, bueno, Sí, sí, Salta, lo sé. Salta y Tucumán, o sea, es bien conflictivo toda la cosa. En lo de nombrar, simplemente voy a leer como bios breves, para así como poner eso ahí, porque, y de ahí podemos entrar un poco más a lo que es como la práctica y otras cosas que vayan surgiendo, ¿no? Entonces, la Gaby me manda un mail porque ella, obviamente ustedes tienen unos currículums muy extensos, para leer algo breve y me dice, ay, no sé qué poner, bueno, a ver, va esto. Me desempeño como docente en cátedras de pintura y grabado en la Escuela de Artes Carlos Morel de Quilmes, también desde diciembre del 19, subsecretaría de Culturas en Quilmes, títulos profesorado superior, extensión universitaria en arte contemporáneo y docencia en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, UNA. Programa de posgrado en gestión de políticas culturales, Universidad Nacional de La Plata, performer desde que me levanto hasta que me acuesto y desde que me acuesto hasta que me levanto. Y Nelda, una pequeña extracción también por acá. Nací en 1977, me defino agitadora cultural. Eso siempre me gustó, esa forma así tan plena, tan corazonada. Cuando por primera vez leí eso, cuando yo me trasplanté a Buenos Aires con esta idea de generar un espacio y como ya quedarme más por acá, y para dedicarlo a la performance, al arte de acción, y empecé a investigar quiénes estaban haciendo, quiénes habían hecho y demás. Y recuerdo haber leído esto y dije, ¡ah, qué bien! Esto suena distinto a muchas otras biografías de artistas argentinos que he leído. De chiquita era muy inquieta, no paraba de dibujar y mamá me envió a Bellas Artes. En el año 2002 realicé mi primera performance. No tuve un maestro en performance, pero me criaron mis colegas, grandes y generosos maestros todos ellos. En el 2003 envié mi primer arte correo, me interesa el cruce de las prácticas, por eso tomo todo lo que está a mi alcance, y si no lo sé hacer, lo aprendo. Voy desde la gráfica experimental a la instalación, cerámica, fotografía y video. Fui a seminarios, clínicas, con varias personas, Hernán Marina, Rodrigo Alonso, Alicia Romero, Marcelo Jiménez. Fui maestra de artes, luego profesora, pasé por escuelas terciarias, por la Universidad de La Plata y la IUNA, donde ahora es docente. También docente en el departamento de danzas en la EMBA Carlos Morel de Quilmes. Desde el 2000 no paré, participé en muchas exposiciones colectivas, algunas individuales, presenté mi obra personalmente en varios países. Vivo, pienso, sueño y respiro gracias al arte.
porque no puedo separarlo de la vida. Bueno, la última afirmación de ustedes es una total coincidencia, ¿no? A eso iba un poco también, como, bueno, sí, es constante la historia, es crónica, es crónica. Y eso que no nos pusimos de acuerdo. Ni hablamos, porque no tuvimos ni tiempo de hablar de esto. Obvio, obvio, obvio. Bueno, digamos, tengo para compartir las imágenes que les pedí, que podemos revisar. ¿Qué tal si por ahí, partiendo como de esta coincidencia ahí que surge, vemos lo de arte-acción? Sí, capaz que agregar algo que mientras escuchaba lo que leías de Gaby, ¿no? Y además cuando uno escucha lo que vos lees de lo que uno escribe, que ahí como que también toma esta cosa, ¿no? Que toma otra, pensaba esto cuando hablamos del agite, ¿no? Digo, ¿qué sería el agite? En el oeste está el agite, dice Divididos, para mí es una gran fuente, el rock es una gran fuente de inspiración, ¿no? Entonces pensaba, ¿qué sería el agite, no? ¿Qué sería mover algo? Porque en realidad hablar del agite, y esto lo compartimos con Gaby, digo, es también de marcar un territorio, ¿no? Un territorio donde las cosas suceden. Y algo que también siempre hemos conversado es esta idea de construir mientras sucede. O sea, no siempre todo está pensado con antelación, sino que se va armando mientras sucede porque parte de una necesidad, ¿no? Entonces, hay un territorio que pide, ¿no? Hay una posible movilización dentro de un campo territorial que necesita, porque ahora que vamos hacia lo de arte acción que decís, ¿no? Entonces, esa necesidad, digamos, fue construir mientras sucede, mientras se necesita, y se construyó a partir del cuerpo. Claro. Digo, si yo tengo que reflexionar sobre las necesidades físicas y materiales, por ejemplo, que tuvo Gaby cuando armó La Locura de Zona de Arte. Digo, después yo me plegué totalmente en cuerpo y alma, pero creo que vino de ahí la cosa, ¿no? Sí. Gaby, 2005. Vayamos un ratito al 2005, que es cuando inicia esta locura que acaba de mencionar Nelda, que es como, bueno, vos ya lo vas a comentar, en relación a un impulso investigativo que venía como desde Canadá, pero vos ya tenías como esta gestión de zona de arte, y qué cosas venías haciendo ahí. Vos mencionaste acciones callejeras por ahí. ¿Qué pasaba antes de esto y de esta maratónica organización que te sacaste ahí ese año, a lo cual luego se sumó Nel? En realidad, Zona de Arte es un acto de un poco de resistencia, pero mucho de rebeldía. Zona de Arte es un lugar que se enmarca dentro de una necesidad, también como marca Nelda, en el territorio. Nosotros en provincia y en esta ciudad, como en otros municipios, en otras zonas que están alejadas de capital, para mucha gente, capital y las cosas que suceden en Buenos Aires es inaccesible, ¿no? Y en términos de comunicación y de prácticas distintas a lo que marca las escuelas de artes, aún en la actualidad, digamos, en un formato académico, en un formato de formación establecida occidental y europeizadora. Hoy con la internet y con el acceso que todos y todas tienen, quienes tienen y quienes pueden, ¿no?, acceder, porque hay quienes tampoco siguen, digamos, fuera de esto porque no tienen acceso, digo. Pero bueno, el juego está un poco más abierto, pero en ese entonces
Zona de Arte nace porque justamente prácticas de arte correo, prácticas de intervenciones urbanas, prácticas de instalaciones, videoarte, otras modalidades que corrieran fuera de un marco, no llegaba información, llegaba muy poca información y había muy pocas experiencias, podemos mencionar a Calixto Saucedo, ¿no? Pero había muy pocas experiencias en términos de estas prácticas relacionadas al arte que se desenmarcaran, o que propusieran una mirada colectiva, una mirada de entrecruzamiento, de una cuestión de generar una pieza artística entre muchas personas, por ejemplo, ¿no? Porque todo parecía ser que lo bueno tenía que pasar por el taller de alguien que fuera legitimado por algo o por alguien. Entonces, bueno, muy poco lugar teníamos quienes, a mí no me gusta la palabra emergente, porque digo, bueno, emerger de dónde y todo eso, pero para los artistas y las artistas que recién iniciábamos nuestros caminos de los 90, nuestro camino en el arte, era muy difícil acá en el conurbano. Y en realidad los 90 un poco a mí me marca porque empiezo a trabajar en relación a, bueno, a las prácticas de la resistencia respecto al neoliberalismo, digamos. Ahí conozco a Javier del Olmo, a Marcelo Aurelio y a otros y otras, a Graciela Gutiérrez Martí, inclusive de La Plata y demás, a Susana Lombardo. Y eso a mí me marca como una cuestión distinta, me hace conocer un mundo que en realidad debo mencionar a Hilda Paz, porque fue ella, artista del conurbano, quien nos inicia a muchos de esta generación que nos enmarcamos los 90, nos inicia, digamos, en esta, nos instala la duda, nos instala la semillita de que había otras cosas posibles. Y bueno, y el participar de estas movidas prácticas, políticas, relacionadas al arte público, a las intervenciones y a lo colectivo, es lo que a mí despierta las ganas de replicar un poco en Zona Sur las cosas que sucedían siempre en torno a la Plaza de Mayo y al Congreso de la Nación Argentina. Y entendiendo también que los museos o galerías o espacios también estaban en una instancia distinta a la que nosotros podíamos estar entendiendo desde el conurbano. Entonces en el 2004 se dieron una suerte de condiciones, digamos, de vida. Mis hijos ya estaban un poco más grandes y bueno, y había logrado tener algunas horas en la docencia más establecida. A veces con Nelda nos preguntábamos cómo hacíamos tanto que nos ganábamos 2,50 mangos, porque todo era de nuestro bolsillo. Y es una pregunta que al día de hoy me sigo haciendo, ¿no? Digo, ¿cómo hacíamos tanto que ganábamos, no sé, a veces En patacones ganábamos. que es muy poca dinero, bueno. Y así, patacones ganábamos, inclusive, bueno. Y así alquilé la primer casa, que mi primo, que es arquitecto, fue socio, justo él estaba buscando un estudio, así que bueno, ahí se dieron las primeras condiciones para el semillero el acto de rebeldía, el acto de resistencia, de crear un espacio en Quilmes abierto a qué cosa pudiera estar sucediendo distinta a la pintura y al grabado y a la escultura. En realidad alojaba todo menos pintura, dibujo, grabado y escultura. Y ahí empezó el juego, digamos, porque se abrió mucho al mundo, mucho a Latinoamérica. Ahí empezaron las primeras vinculaciones con Uruguay, con Chile, con Marcela Rosa en Murúa y Tuaranda, con Brasil, digo, con Sechi, y el arte correo nos aproximó mucho, y bueno, se generó una linda red de laburo, se alojó mucha obra, mucha pieza en Zona de Arte a lo largo de los 9 años, 2004, 2004, no, 6 años, 2004, 2009, en esos 6 años parecía que hubiese sido un mundo, mucho más, porque todos los meses, cada 15 días cambiábamos la sala, y bueno, y recibíamos trabajos de afuera, de Colombia, de Venezuela, de Italia, y así en Zona de Arte nace Zona de Arte en Acción, un año después, al año justamente de haber nacido Zona de Arte, con la inquietud de Clemente Padín, que nos acerca la idea de alojar un primer festival o primer encuentro de personas
performance para alojar a la llegada de Richard Martel, que venía a investigar qué era lo que estaba pasando en Latinoamérica, en Argentina particularmente, en Uruguay, en Chile y en Brasil, acerca de performance. Porque esta persona, que es un investigador y que tiene un centro de arte contemporáneo en Leleu, en Quebec, en Canadá, él venía investigando y tenía escrito de todo el mundo y muy poco sabía de lo que había estado pasando. Claro, acá la dictadura militar nos alejó de toda posibilidad de meter el cuerpo y después en los 90 opacó, digamos, todas las resistencias se volcaron desde la performance, inclusive hacia lo político. Entonces, bueno, no hubo tiempo de investigar, no hubo tantos investigadores que hablaran de eso. Bueno, después empezaron a venir, pero en ese momento era como el momento del renacer un poco de esto, de poner en palabras todo esto lo que estaba pasando, sucediendo. Y bueno, a partir de ahí, yo ya Nelda la conocía, porque Nelda participó de la primer convocatoria incluso que yo hice de Arte Correo y de intervenciones urbanas. ¿Te acordás, Nelda? El Día de los Muertos. Y yo vivía en La Plata en ese momento. Claro, el Día de los Muertos, que fue una convocatoria que era de instalarse y reflexionar acerca de las diversas maneras de vivir ese día en Latinoamérica. No sé, por ejemplo, acá sabemos que el Día de los Muertos pasa con una flor en la tumba del querido o la querida, pero en Chile no pasa eso, ¿no? Entonces, frente a estas diferencias, en México no pasa eso. Entonces digo, ¿cómo es que la colonización a nosotros, por lo menos acá en la centralidad del país, en Buenos Aires, nos ha corrido tanto, teniendo tantas comunidades, nos ha corrido tanto de la mirada del Día de los Muertos en relación a otros países, ¿no? Entonces, bueno, se generó una red para el Día de los Muertos, que fue, bueno, una celebración del Día de los Muertos, intervenciones públicas urbanas en los cementerios, ¿no? Y entonces, hoy si pudiéramos lo hubiésemos hecho en un vivo, en ese momento grabamos y después subimos toda esa materialidad en la web, que fue celebrar el Día de los Muertos según cómo lo entendíamos nosotros, en un lugar público, ¿no? Y eso, hacer después un conversatorio acerca de qué es lo que pasa en Chile, qué es lo que pasa en Italia. Había también una artista italiana, qué es lo que pasa en Italia, qué es lo que pasa en Uruguay, qué es lo que pasa en Brasil, qué es lo que pasa en Buenos Aires. Y ahí conocí a Nelda, y después Arena para la Construcción fue la primer también convocatoria de Arte Correo, que ahí, bueno, la conozco a Nelda, que incluso vino a traerme sus bolsitas de arena a casa, y ahí nos conocimos personalmente. Y bueno, y Zona de Arte y Zona de Arte en Acción están obviamente enlazadas porque tienen la misma la raíz, la impronta. El mismo formato o desformato, ¿no? Sí, la misma impronta. 2005 fue el primero, fue medio de casualidad, y después yo no pensaba replicarlo, y Nelda me dijo, no, pará, esto está bueno, lo vamos a seguir, dale, yo te doy una mano, Además era una locura, el primero era como en dos partes. En dos partes, porque era intervenciones públicas, y además, mira, instalamos la performance en lugares donde nunca hubiésemos soñado meterla, como por ejemplo la Escuela de Arte, la Escuela de Bellas Artes, que todavía sigue llamándose Bellas Artes, sí, de Quilmes, donde los docentes cerraban las puertas y capturaban a sus estudiantes adentro. No los dejaban salir para que vengan a ver la performance. A mirar qué era lo que estaba sucediendo, porque le decían que... Y en la Universidad Nacional de Quilmes, que también la universidad es, digamos, si bien es una universidad del conurbano, y las universidades de los conurbanos son distintas a otros tipos de universidad, porque están creadas con otra concepción, más social, si se quiere, sí, digo, también es una universidad que no aloja ninguna carrera artística, o sea, son todos científicos. Y bueno, y ahí instalamos también los conversatorios y algunas performances, me acuerdo de Richard Martel encerrado en un baño fumando marihuana, y yo me quería morir, porque digo, vamos a seguir todos presos. Pero bueno,
fue como muy interesante porque eso nos permitió iniciar otro camino distinto a ese primer acto de rebeldía, del hacer por el hacer, del hacer por un acto de rebeldía, decir, bueno, mira, acá pasa todo esto. Y después cuando nos dimos cuenta dijimos, bueno, a ver, ordenemos qué es lo que está pasando, porque todo esto que está pasando es hiper grosso. Y ahí ya empezamos como a encaminar las cosas, y ahí le pusimos, no sé si la palabra investigación, pero la palabra concientización concientizar y enmarcar en algo del orden de lo que se puede investigar, que nos diera pie a hacer un estudio un poco más profundo y poner en palabras algunas cosas de lo que estaban sucediendo y de lo que no habían sucedido, y por qué estaba sucediendo y por qué no había sucedido. Y bueno, y ahí le dimos continuidad con Nelda hasta el 2012, que... Sí, en el 2006 estuvo Calixto organizando por también. Después no nos aguantó más y nos dejó. Claro, Calixto dijo, no, yo con ustedes no puedo con ustedes. A este ritmo no. Discúlpenme, chicas, pero yo no. Quiero, pero no puedo a este ritmo. Quedó clara una cuestión ahí de resistencia, ¿no? De estamina para el lo bueno de Zona de Arte en Acción que ha vinculado, por ejemplo, la territorialidad para nosotros fue un eje muy importante, ¿no? Entonces hemos hecho mucho recorrido territorial en Quilmes, no sé, desde la ribera de Quilmes y hablar de las poéticas en el agua, a Florencio Varela, que es un territorio totalmente distinto, ¿no? Hacer cruzamientos con Capital, intentar hacer, que estuvimos muy cerca de poder lograrlo, una red latinoamericana de performance, ¿no? Con Clemente Padín en Uruguay, con Marcela y Ito en Chile, con Seki en Brasil, luego Cecilia Stellini, digo, ¿no? Como con Gonzalo Rabanal, inclusive, con el Deforme, que hicimos unos lazos bastante interesantes, porque eso nos permitía a nosotros que cuando venían artistas para el Deforme, por eso antes era abril, ¿te acordás, Nelda? Y después pasó a noviembre. Pasó a noviembre. Primero era que los artistas nos pedían un mes de más calor y nosotros alojar a las personas no nos alcanzaban las frazadas. Esa era una realidad. Pero la otra realidad era que el Deforme sucedía en noviembre. Entonces, para que a los artistas que tuvieran, que viajaran a Chile, les fuera cómodo también viajar a Buenos Aires y captar así un poco más de público de artistas en la diversidad y también de otros mundos, de otros lugares, pudieran acercarse. Pero la realidad sí, la posta fue lo de la frazada. Genial, claro. Porque no, eso, mirá, eso, bueno, capaz que lo cuenta Nelda esto, pero nosotros habilitábamos nuestras casas y también las casas de todos nuestros amigos, no había un amigo, yo creo que tuvieron una valentía terrible, porque amigos y amigas nuestros, aún no siendo artistas, alojaron, prestaron colchones, prestaron frazadas, prestaron camas, prestaron muebles, hicieron donaciones. Esto se armó porque mis hijos eran los sonidistas, ¿te acordás, Nelda? Hacían el sonido y filmaban, todos los amigos de mi hijo, que en ese momento eran adolescentes, hacían toda la técnica, cosa que ni Nelda ni yo sabíamos hacer. Claro. Entonces esto fue un emprendimiento enmarcado también en nuestras familias, que nos acompañó, Roberto, Sergio, mis hijos, pero también hacían la producción también, ¿no? La gente necesitaba elementos, entonces también era como, con Gaby armábamos como unos, como si fuera un panel de papel, claro. Cada una tenía el suyo y teníamos ahí como una grilla enorme y era las necesidades de cada lugar. Entonces después lo empezamos como a abrir un poco, y cuando era en Varela, por ejemplo, y estaba en ese momento la Asociación de Artistas de Varela, estaba, bueno, Calixto, Ana, el Negro Aníbal, ¿no? Era también un lugar que nos alojaba siempre, y la escuela también, la Escuela de Arte, estaba Claudia,
Entonces ellos, como que nosotros íbamos, pero ellos ya se habían encargado de un montón de cosas, entonces también estaba bueno porque cada uno era como anfitrión en su territorio. Y después vinculamos con las escuelas, bueno, después en los últimos cambiamos un poco la forma y era más un tipo por proyecto, pero proyectos bien territoriales, ¿no? Centros de jubilados, ahí como fue Sucedieron cosas abriendo más. hermosas. Contá lo del proyecto Chihuahua. Eso era una maravilla, ¿no? El trabajo bueno, el colectivo Al Zurich, ¿no? El colectivo ecuatoriano que prepararon allá, junto con centros de adultos mayores, los pancitos con las formas, y eso después viajaron en el avión con todo eso, y bueno, más todas las anécdotas de las migraciones, y llegaron acá con los pancitos que tenían las formas relacionadas con vínculos de la Argentina, qué sé yo, de Gardel, Cortázar, ¿no? Los pancitos de muertos. La figura de los muertos era, y mirá qué vinculación con el, mirá, me estoy dando cuenta que la primera actividad que hicimos también tuvo que ver con el Día de los Muertos. Ellos traían los panes porque hay una cultura que es para el Día de los Muertos hacer las caras de las personas, ¿no? Que son para ellos, que están muertas, y que son sus queridos, no sé, su abuelo, su tía, su madre, su amigo, qué sé yo. Entonces viajaron con todos esos panes acá, y en la aduana, cada vez que tenían que hacer un transbordo de avión, era con las heladeritas, porque además eran heladeras que tenían frío, ¿no? Que esa masa la tenían que mantener en frío, porque son masas que tienen azúcar, el glacé ese de azúcar de color y demás, y entonces era, bueno, tener que explicar, y esa fue la performance más grande que hizo el colectivo, ¿no? Tener que pasar desde Quito, Ecuador, al aeropuerto de Buenos Aires, Ezeiza, por todas esas instancias de transbordo, de cambio de avión y de aeropuertos, y para explicar de qué se trataba, ¿no? Más nosotras extendíamos cartas, invitación, ¿te acordás, Nelda? Que las hacíamos desde la UNA, desde la EMBA. Sí, ahí teníamos siempre, digamos, capaz que las universidades o las escuelas no tenían un mango para aportar, pero nos podían aportar un logo, una firma, o el Centro Cultural de España, que siempre nos dio una mano bárbara, y capaz que nos podían prestar, no sé, el espacio y en ese momento las computadoras y las conexiones para hacer capaz que un streaming con Canadá, o sea, capaz que eso, no había capaz que dinero, pero sí todo el sistema de lazos y de redes permitían generar recursos que capaz que nosotras no teníamos, o pues, gente muy cercana a nosotros no tenía, y era mucho más fácil, claro. Así, ¿no? En comunidad. Claro, exactamente. Esa es la palabra clave ahí, o sea, ustedes con un hacer que bueno, creo que es un saber muy propio de las mujeres también, de saber cómo, de manejarse en sentido de comunidad, y bueno, claramente creo que si hubieran estado en capital, hubiera sido más difícil, digamos, otras lógicas, ¿no? Porque las comunidades más chicas tienen todavía, digamos, es otro espíritu, entonces todo es más cercano. Yo, por haber vivido y crecido... Pensaba, ¿sabés qué, Gra? Pensaba en los registros. Claro. Gaby armaba unos grupos, como ella viene del campo de la fotografía, no dice que es muy buena fotógrafa, pero ella viene de ahí también. Armaba en el último, por ejemplo, estaba el Museo de Fotografía, y se armó toda una red de fotógrafos que venían el profesor con los alumnos, y ellos tenían su propia grilla, entonces todos los días estaba garantizado que las fotos eran 2 o 3 fotógrafos. Claro. Me había olvidado de eso. Estaba buenísimo, y todos los años fue así, o sea, venían siempre, además de una persona que sabíamos que sí o sí iba a venir, después había un montón de gente que rotaba para filmar, para fotografiar, y eso nos permitió tener registro. O el año que vino Carlos Abarce, que lo habíamos conocido
en otro evento, en otro lado, y dijo, yo no soy performer, pero me gusta, yo quiero ir a hacer el registro, y se vino, de Venezuela se vino a hacer las fotos. Entonces, eso también pasaba, con el tema del registro. Pasaba también cosas como, por ejemplo, Irene Luglin, ¿te acordás? Sí. Yo no hablo inglés, o sea, nula con la cosa, nula, una resistencia al idioma increíble, nula. Llaman por teléfono, atiendo a alguien en inglés. Por suerte mis 2 hijos hablan inglés. Una chica que me hablaba, le paso el teléfono a mi hija, le digo, Fla, a ver, ¿qué dice esta mujer? No le entiendo un pomo. Atiende Flavia y me dice, no sé, me dice, es una tal Irene que quiere venir para acá al Zona de Arte y pregunta si puede venir. El Zona de Arte empezaba a los 2 días, el Zona de Arte en Acción. ¿Te acordás? Iniciábamos en Florencio Varela ese día, porque además, debo decir, que no teníamos automóvil, solamente el de mi pareja, que bueno, que es de la familia, que es un auto relativamente pequeño, sí, y que a veces metíamos como 7, 8, 10 personas, más toda la técnica dentro, uno arriba del otro, arriba de los autos. Bueno, Irene llama, Flavia me pregunta, yo le digo, decirle que va a empezar en 2 días, ¿no? Va a empezar en 2 días el festival, y si ella está de acuerdo en venir, que bueno. La esperamos. Pero, claro. Porque no sé cómo va a llegar, que no entiendo, que nos des pista cuando llegue. No había celulares, ahí está, no había celulares, ¿no? En ese momento era el teléfono de línea de tu casa. Sí. La cuestión es que nos llame por teléfono cuando llega para ir a buscarla al aeropuerto. Bueno, bien, Flavia le explica, Irene teóricamente entiende, y nos quedamos a la espera de Irene. Y no llegaba. El día que ella debía llegar, que nos comunicó que debía llegar, no llega. No llega. Esa noche nosotras estábamos en la casa de Joaquín Amá, ¿te acordás, Nelda? Bueno, yo tenía un beeper. Un beeper, ¿te acordás? Vos, sí, claro. Graciela, lo que era un beeper. Claro. Tenía un beeper. Parece que pasó hace 1000 años. Tenía un beeper. Mi pareja me manda un mensaje y me dice, Irene Luglin está en México. Y yo digo, esta piba se confundió de lugar. ¿Cómo en México? Bueno, llego a casa, a la mañana siguiente, me llaman del aeropuerto de Buenos Aires, diciéndome, hay una chica que llora, no le entendemos lo que dice, solo sabemos que este es el número que tenemos que llamar, y era el de mi casa. Claro. Bueno, la cuestión era que el vuelo de ella había salido tarde, el transbordo no sé por qué cosa terminó en México, ella súper estresada se perdió, llegó a Buenos Aires con un montón de dificultades, al momento que con Nelda, con Emilio Morandi y con un montón de otros artistas estábamos a punto, y estaba César Osorio en el de hace años, que también fue el chileno que cayó, que no sabíamos que iba a venir a participar, me tocó timbre en la puerta de mi casa y me dijo, soy César Osorio, quiero participar del Zona de Arte en Acción. Buenas tardes, dijo. Buenas tardes, dijo. Oh, bueno, así esas cosas también sucedían. Bueno, Irene llegó, en ese contexto, nos metimos todos al auto, porque lo que pedí es que la pusieran en un taxi y la mandaran del aeropuerto. Irene llegó a la puerta de mi casa en un taxi, la subimos en el auto, y allá salió Irene, con todos nosotros, a Florencio Varela, al medio del Irene, no entendía nada. Y además, para hacer performance, ¿no? Increíble. Esas cosas también, esto fue lo más maravilloso, digo, nosotros, este nivel de locura, ¿no? Que en su momento, hoy lo podemos contar y reírnos al respecto, en ese momento era un sufrimiento, porque claro, abrirle la puerta a un señor que aparece con una valija y te dice, soy César Osorio de Chile, que no sabes cómo llegó a tu casa porque mi dirección no estaba publicada en ningún lado, nunca habíamos comunicado nada, nunca nos habíamos comunicado con él, y él aparece en mi casa diciendo, soy César Osorio, quiero hacer performance, hace la performance en Florencio Varela. Es una performance que nos dejó a todos así choqueados, y se fue. Y se fue de la performance y desapareció de nuestras vidas. Oh, mirá vos. Después nos enviaba cartas y todo, pero en ese momento fue como,
la gente se quedó conmovida por la performance, y de repente Aníbal nos dice, miren que César se está yendo. Y nosotros decimos, pero ¿cómo se está yendo? Sí, se está, y se fue, realmente se fue. Se Pero tomó además, el avión y se fue. imagínate, de Florencio Varela, un domingo, porque además en un fin de semana, un domingo, salir de Florencio Varela sin conocer el territorio para llegar a Capital Federal no es poca cosa. No, para nada. No es poca cosa. Sí. Bueno, y así sucedió. Esa foto que estás compartiendo, Sí. es de el 2007 en la Escuela de Arte de Berisso, Ajá. porque además el festival tenía una metodología, y era que los años pares se hacían performance en tiempo real, Mira. y los años impares se hacía el evento, pero era algunas performances, 2 o 3 performances invitados, y foto y video performance era. Y esto es en la Escuela de Arte de Berisso, que habíamos ido, bueno, habíamos ido con Susana, con Graciela, ahí estuvo Marcela Rivera, bueno, está Irene, y se habían preparado junto con la escuela, preparamos que sucedan varias performances, y después pasamos video, bueno, y después había otra inauguración en Zona de Arte donde también se volvían a pasar, armábamos los compilados, Claro. de video performance. Claro. Esa foto que eligió Gaby es de ahí, de la Escuela de Arte de Berisso. Hacía un frío. Irene decía, I am Canadian, I am Canadian. Y todo eso que ves alrededor es hielo. ¿Te acordás, Nelda? Tuvimos que comprar un camión de hielo. Un camión de hielo nos pidió Nos Irene. persiguió el hielo durante los años de festival también. Pienso en Fausto, en Inti, ¿no? Toda gente que trabajaba con hielo, ¿no? Qué increíble. Sí, sí. ¿Quieren que repasemos un poco las imágenes que tengo justo acá de Gaby? Dale. Dale. La selección de Gaby empieza acá. Este es un artista de Salta. Mario Córdoba. Sí. Es la única vez que accionó Mario, es en la casa del Centro Cultural de España. El que estaba en Florida. En Florida, tal cual, el que estaba en Florida. Fue una acción hiper bonita, porque en realidad Mario, no sé, tiene como una manera, yo no lo he vuelto a ver, pero tiene una manera simplista, ¿no? De la acción, digo. El globo fue uno de los elementos, el único elemento que utilizó para la performance. El globo y su cuerpo, digo, ¿no? Fue como distinta al resto hubo muy pocas performances a lo largo del Zona de Arte en Acción que se enmarcaran en una cuestión de la simplicidad, ¿no? En relación al objeto, en relación al tiempo y en relación al cuerpo. La mayoría de las performances fueron más duracionales a lo largo del tiempo, o sea, duraron más tiempo, tuvieron otros elementos, otras escenografías, digamos, otro preparado, otras cuestiones. Yo pongo la de Mario porque fue distinta, por lo menos a mi sentir, a mi pensar, fue distinta por ahí a lo que se propuso a lo largo de los festivales como modo de performancear, ¿viste? Sí. Desde un lugar muy, muy concreto, muy poético, muy simple. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y eso fue en el 2011? No, 2010. Eso fue en el 2010. 2010. Sí, sí, sí. A ver, vamos un poquito más. Estuvimos en el 2005, estuvimos Irene en 2007. El 2007, 2006. Ay, mira, esta es César Osorio, justo la que acabo de contar. Su acción, la de César fue en el año 2006, fue la primera vez que vino Irene. Irene vino 2 veces a la Argentina. 2006 y 2007. Claro. Sí. Y César, su performance fue, bueno, él se paró con un grabador, que era cuando se presentó acá en mi casa con su maletín, lo que tenía dentro del maletín era ese grabador, no tenía otra cosa, no tenía ni ropa ni nada, porque de hecho no se quedó, se fue.
Claro. Un grabador y un martillo, que fue lo que usó él para su performance. Él se paró como derechito, fijo, puso el grabador en el piso, puso play, empezó a sonar el himno chileno. Él lo escuchó en el periodo de menos de un minuto, sacó el martillo de su espalda, que lo tenía dentro del pantalón, y rompió el grabador hasta que dejó de sonar el himno, y se fue. Y se fue. O sea, se fue de verdad, se fue como acabamos de contar, se fue. Increíble. Y sí, esa fue la participación de César, y creo que, bueno, también la elijo porque me parece que es esa nota de color, en términos de, César es una persona que yo la he visto en varias oportunidades en Chile, porque me he encontrado con él, una persona muy perseguida ideológicamente a lo largo, o sea, él hablaba muy mal de su país, tenía muy pocos, no tenía amigos, prácticamente era profesor en la universidad, todos sus estudiantes lo adoraban, no hay una persona que hable mal de César, pero él tenía como una idea persecutoria, que obviamente que le venía de su enojo contra la derecha del país, ¿no? Él hablaba muy mal de eso. Y bueno, y lamentablemente César murió hace ya 4 o 5 años, si no son 6, y bueno, y esa fue, digamos, la nota de color, digamos, que en esta vorágine y en estas cuestiones que fueron pasando, así como la llamada de Irene, claro, la participación de César, ¿no? Como son cosas que a nosotras también nos marcan, ¿no? Totalmente. Como gestoras de un encuentro. Claro, 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 claro. Como gestores y como artistas, ¿no? Porque como artistas también. Claro, claro. Y acá, 2008. Esta es Morgan O'Hara, también un personaje bastante particular en sus modos de concebir el mundo, y también de una calidad humana. Mira, si creo que nosotras con Nelda, no hemos tenido una persona dentro del festival que tengamos que decir algo en contra de esa persona. La verdad que hemos generado lazos afectivos con cada uno de los participantes del festival, de una manera que al día de hoy uno sigue extrañando esos momentos y querés volver al reencuentro de esas personas. Morgan fue una de ellas personas, es de Estados Unidos, pero que ha vivido toda su vida en distintos países, se ha criado en Japón, porque su papá trabajó en Japón cuando ella era muy pequeña, y después se trasladó a Italia, así que vivió en Estados Unidos, Japón, Italia, digamos, y tiene como un formato, una estructura también muy oriental, digamos, en sus prácticas y en sus formas. E Irene lo que hacía, Morgan lo que hacía era dibujar, delinear las performances de las otras personas. Su performance era documentar, mirando fijamente lo que estaba sucediendo frente a ella, con un lápiz o con varios lápices a la vez, en una cuestión muy gestual. No era que copiaba hiperrealismo, para absolutamente todo lo contrario, era el gesto de la persona y la movilidad de esa persona. Ella Era lo la hizo primera vez que había visto a alguien trabajar así como Morgan. Sí, ella lo hizo con las performances, con los performers, pero también lo hizo, no sé, en mi casa, con lo cotidiano, porque se alojó en casa, también lo hizo en el mercado, con los pescadores, lo hizo, o sea, su trabajo es ese, ¿no? Tiene un trabajo increíble Morgan, también desde la gráfica. Sí, ese registro de, sí, como vos dices, ¿no? Esa relación entre el dibujo, la escritura, la observación, todo ese proceso, ¿verdad?, de asimilación y de conexión con la línea y la manualidad, ¿no? La acción con las manos. Porque en términos de registro, nosotros podemos hablar de muchas formas de registrar, ¿no? Digo, está el registro convencional, que es la foto y el video, pero digo, también hay otros registros. Sí, y ese era un registro. Y ese era un registro. Y era performance a la vez, porque era la acción de ella.
Teníamos personas que registraban textualmente, ¿te acordás? Graciela un año hizo el registro Graciela textual Gutiérrez Marx hizo un año, sí. en el 2006. En 2006. Ya. Qué increíble, sí. Maravilloso, maravilloso. No, ¿sabés cuándo, Nelda? Con el intercambio con Leliu, en el 2007. ¿2007 fue? 2007, sí. ¿Y acá? Y ahí está Graciela Gutiérrez Marx, esa es el primer zona de arte en acción, en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel, que hoy es la Casa de las Culturas. Esa Cecilia Canepa. Cecilia Canepa, Susana Lombardo, que no está en esa Graciela foto, Gutiérrez Marx. porque Susana, mirá, está, ¿viste en la balconada de la izquierda? Sí, ahí está Susana. Esa es Susana. Ah, mira. Ellos tenían, ellas tienen una compañía de la Tierra Bien Amada, lo que llaman la Compañía de la Tierra Bien Amada, donde hacían diversas intervenciones en espacios públicos, en diversos lugares, leyendo y relatando al tiempo, digamos, se involucra mucho lo que es la práctica del arte correo, porque las tres son, digamos, son artistas que están muy vinculadas al arte correo. Y bueno, esa era una lectura al unísono con quienes estuvieran presentes, repartieron unos papeles con una poesía, que yo no recuerdo ahora cuál era, pero... Ya, ahora te digo porque lo encontré el otro día y lo guardé mucho, es Compañía de la Tierra Más Amada, más Gutiérrez Marx, más Lombardo, más Canepa, y se llamaba Sinfonía de una Estructura Ausente. Wow. Instrucciones para la concreción de una sinfonía de estructura ausente. Wow. Hermoso, hermoso, porque todos tenían que leer eso y de repente en ese edificio, claro, ¿no? Con esas improntas, el sonido, o sea, esta cuestión de lo sonoro, de la performance desde el campo sonoro, maravilloso, maravilloso. Sí. Sí. ¿Quieren que les lea lo que decía? Sí, dale. Por favor. Porque lo encontré y lo fotografié, mirá, Gá, lo encontré y lo fotografié. ¿Dónde lo encontraste? Porque debe estar en los archivos. Lo encontré porque justamente la pandemia lo que me trajo fue revisar qué quería conservar. Y entre ellos, kilos de cajas con cosas, y armé un archivo objetual, ¿no? Más allá de los registros, sí. Un archivo objetual del Zona de Arte en Acción, y tenía este papel de lo que ellas habían repartido, y evidentemente yo lo había guardado, ni yo sabía que lo había guardado, y dice: Sinfonía de una estructura ausente, reciba el texto que le es entregado de mano en mano. 2. Comienza a leerlo en voz alta según la entonación y la intensidad sonora que elija. 3. No siga las palabras que otros leen. 4. Equivóquese o cambie todas las veces que pueda, que quiera o que pueda. 5. Continúe leyendo el texto hasta que se apague la luz. Materiales sonoros, se los leo. Duda, dada, duda, dada, duda, dada, dada, flux. El más inevitable de los azares del lenguaje, igual, el ruido, ruidismo, ruidismo, fluxismo, fluir, fluxus, flux, ismo, fluir del dar, dudar, bataola, ola, olaísmo, futurismo, intermedia, fluxismo, ruidismo, dada, ismo, flux, duda, dadi, dada, ismo, futurismo, tu futuro, fluxus. ¡Wow! Increíble. Graciela siempre se denominó como un artista fluxus, ¿no? Sí, claro. ¡Qué lindo este material! Fue una gloria encontrarlo. Claro, total. Un homenaje. ¿Qué saben de ella? Poco. Poco. Han pasado muchos artistas, muchas artistas por Zona de Arte, y ¿cómo estarán las conexiones esas después de que decidieron cerrar el ciclo? ¿Cómo han seguido, digamos?
muchos, no sé, yo con Emilio Morandi, por ejemplo, que es un artista de Italia, con Emilio Franca, que él hace performance con su mujer siempre, tenemos, o sea, no sé, él sigue usando el mail como modo de comunicación. Claro. Siempre recibo y nos hablamos por mail. Con Irene, bueno, tenemos conexión por WhatsApp o por Facebook o por Instagram, digamos, siempre nos linkeamos alguna cuestión. Y con el resto de los artistas, quienes por ahí más en Latinoamérica, no sé, con Marcela y Ito Aranda, Marcela Rosa y Ito Aranda, Ricardo Enrique Castro, digamos, también con ellos todo el tiempo estamos en permanente comunicación. Uno va tejiendo como lazos afectivos que van más allá de la producción artística, ¿no? Que siempre nos une algún evento artístico, cultural, performático, de lo que fuera, siempre nos une eso. Claro. Pero en realidad uno más se comunica por otra cosa, que es lo que uno, lo que tejimos a lo largo de este tiempo, de estos encuentros. Y a veces hasta decíamos, che, me parece que el Zona de Arte en Acción es una excusa para volver a vernos. ¿O no, Nelda? ¿Te acordás? Tal cual, sí, Juancito Montelpare siempre decía eso, ¿no? En realidad yo creo que hacemos festivales de performance para juntarnos con los amigos. Y que tengan una excusa para venir hasta acá y tomarse los aviones y llegar hasta Quilmes, pero también capaz que hay algo que me parece a mí es que son redes que se abrieron y que después multiplicaron esas redes en otros lugares. Sí. Creo que eso está bueno de ciertas circulaciones que tienen los festivales particularmente. Vos, Gra, que también... digamos, has participado mucho y has generado mucho también, digo, esta cuestión de la convivencia, ¿no? Porque, digo, el Zona funcionaba un poco así también, como una residencia, inclusive, o sea, se profundizó mucho más en los dos últimos, ¿no? En las dos últimas ediciones, pero venía un artista que proyectaba performance y al mismo tiempo también podía proyectar otro tipo de cosas y se daba que ese acompañar, esa situación de residir, ¿no? Es lo que profundizaba el vínculo con nosotras. Creo que esa también es la cuestión, ¿no? El cotidiano, o que la gente nos acompañara, o sea, venían capaz que a veces a una clase nuestra, en las escuelas, en la universidad, y participaban, y capaz que aprovechábamos para que los alumnos pudieran, digamos, estar dentro de un vínculo mucho más cercano con los artistas. Eso creo que también es lo que profundizó que uno se siga viendo, siga charlando, se siga conectando con los amigos de la performance. Yo, claro, yo creo que toda esta cuestión de trabajo en red y de construcción de comunidad, o sea, se ha dicho, la performance es local y es global. Sí. Es red, realmente, es como sucede a través de las vincularidades, y mirá, los ejemplos de Gaby, de Irene, llegando así, no pudiendo comunicarse, a pesar de no hablar el mismo idioma, de miles de kilómetros y dificultades, llegar a la puerta de tu casa en un taxi, o este señor Osorio, ¿no? Es una cosa increíble, realmente, es como una cuestión pasional, la acción activa cosas muy profundas, y también vinculaciones muy profundas, y se sostiene por eso. Es parte de la cultura de la performance, esta cuestión de las redes. Esto que decía Graciela lo decía muchísimo, porque nosotros reconocemos en Graciela Gutiérrez Marx a nuestra, ¿viste? Nuestra madre, ¿no? Por lo menos desde, no solo desde la acción, sino desde el campo. Digo, yo la reconozco como mi madre teórica, ¿no? Es como una tipa dura en un montón de cosas, pero que te enseñaba de repente a poder tomar la cuestión desde el otro lado, ¿no? Y entonces Graciela hablaba de esto de la red invisible, ¿no? Esta red que es invisible,
porque circula por otro lado. Claro. Entonces, por eso es invisible. En realidad no es invisible, pero al circular, al tener otra circulación, sí se volvía invisible, pero al mismo tiempo esa invisibilidad permitía, digamos, los ajites, que dentro de otras circunstancias hubiera sido casi imposible. Totalmente. Bueno, y otro que nosotros, digamos, ahí está, otro que siempre nombramos muchísimo, ¿no? Es, bueno, por supuesto, Clemente Padín, que digamos, es generacionalmente como Graciela, Claro. digamos, también un padre fraterno, y Alberto Caballero, que creo que vino a trabajar digamos, vino a compartir con nosotros lo que él estaba investigando, y al mismo tiempo nuestro hacer le sirvió a él para poder poner en palabras un montón de cuestiones. Entonces también en la presencia de Alberto, yendo a Florencio Varela, Capital, viajando con nosotros, charlando, observando, a nosotros también nos abrió la posibilidad de repensarnos. Claro. Y reescribirnos. Te los voy a nombrar. El del buzo rojo a la izquierda es Gustavo, ¡Ay, qué lindo! que era la pareja de Mónica. Al lado de Gustavo está Leonel, que es el hijo de Mónica. Al lado el señor canoso del medio es Emilio Morandi. Al lado, ¿quién está, Nelda? No veo bien. Bueno, al lado de ese muchacho que está agachado de remera blanca, que no sé quién es, está César Osorio. Sí. Al lado de César no sé quién está. Y si volvemos a la izquierda está Simcha, abajo de Gustavo, Franca Morandi, que es la mujer de Emilio, al lado está Javier del Olmo, sí. El de remera amarilla es Gabriel Sacianbarrena, al lado de Gaby, una mujer rubia, es Mónica García, al lado de Mónica, la de musculosa negra soy yo, con mi pelo oscuro, que ahora lo tengo gris. Tirado como una diva está Aníbal Vallejos. Graciela Gutiérrez está entre medio de, al ladito, a la derecha de todo, parada casi al borde de la pileta, y al lado está, ¿cómo se llama esta chica? Ana Linder. Ana Linder. Irene Luglin está sentada en la escalera. Okay. La hija de Mónica García vestido amarillo, y al lado está Leticia Orieta. Leticia Orieta. Y me falta alguien que está tirado también. Y yo estoy por ahí al lado de Gaby Sacianbarrena, soy yo. Sos vos esa, sí. Y te tiene agarrada esta mujer, ¿cómo se llama, Vanelda? ¿Cómo se llama? Ah, claro, ahí abajo estás, Nel, sí. Con el pelo corto. Con el pelo corto. En ese momento teníamos además, teníamos una boutique. ¡Ah, qué lindo! Dentro del espacio zona de arte era. Teníamos una sala y un espacio de venta de ropa, objetos, todo de diseño, y también, digamos, todo dentro del mismo espacio. ¡Qué delirio todo esto! Y al lado de César está Graciela. Que económicamente nos fundimos, quedamos. Sí, nunca nos dio. Pero qué alegría todo ese momento. Al lado de César está Graciela, no me puedo acordar el apellido Graciela ahora. Que al lado de César. Sí, es una chica que es artista. Claro, no me acuerdo el nombre, sí. Graciela, pero no me acuerdo el apellido tampoco. Bueno, esta foto me encanta. Es divina esa foto. Es divina esta foto, me encanta. Esa era la casa de una diputada, no sé, como de alguien, como de, no sé. Graciela Gianetazio, creo que era. Era la ministra de Educación, de Educación era. Mira. Yo no sé si era de ella o era de su familia, pero se la habían prestado a los muchachos de la Asociación de Artistas Visuales de Varela, y a su vez ellos nos prestaban el espacio para hacer los eventos. Wow. Y acá estábamos, enfrente a la Casa de la Cultura. Divina. Nunca entendí por qué estaba ese barco en el medio de Rivadavia. No sé, o sea, digamos, nosotros fuimos ese fue el festival en el que estuvo
estuvo Victoria García Alonso tatuando ¿a quién estuvo? Sí, fue el año que estuvo Victoria García Alonso. Estuvo Fausto Gracia también. Sí, claro, estuvo Fausto. O sea, que había un montón fue el año de Comomeca. Cecilia Stellini, sí. Fue prácticamente en la calle ese año. Prácticamente fue en la calle, pero yo no sé si era, o sea, si era más shocking ver las performances en la calle o de repente que apareciera un barco en el medio de la peatonal. Claro. Y ese barco como de, ¿por qué estaba ahí? ¿Había algún...? No tengo idea, no. Pero bueno, parte de bastante surrealista igual el asunto. Exacto, de las circunstancias surreales de... Genial, ¿no? Aparece de repente un barco. Bueno. Y así nos movíamos con Nelda, con mi motito para todos lados. Muy, muy almodovariana la imagen, ¿no? Genial, Dina. Siempre me encantó. Totalmente. Che, y acá, mira, este es como... sí, claro. Ahí recordando a Efi, esto fue el último, ¿no? El último... Este fue el último, fue el día del cierre, y esta fue la acción, la performance que hizo Efi en ese marco. Ofrezco sexo oral, decía la remera. Y les daba un audio a las personas, y esta era una señora que pasaba por ahí, porque además justo este es el Centro Cultural de España de la calle Paraná, que tenía una vidriera enorme, digamos, el espacio era mucho más chico que el de Florida, pero lo que tenía era mucha circulación de gente de ahí del barrio. Claro. Y entonces ella estaba parada con la remera y la sillita, y pasaba a la gente, y ella le decía, ¿quiere escuchar? Le ofrezco sexo oral. Entonces la gente miraba así y les ponía el audio. Esta es una señora, ¿ves qué pasa con las bolsas? Sí, total. Bueno, pero nada. Bueno, a su vez Efi estaba haciendo un trabajo increíble de denuncia, digamos. Increíble esos trabajos de Efi, y a mí me gusta mucho recordar a Efi así, ¿no? Con estos trabajos tan comprometidos. Porque en el sonido, lo que la gente escuchaba eran testimonios. Sí, eran testimonios tremendos. Muy fuertes, maravillosos. Muy, muy fuertes, como toda la obra de Efi, ¿no? Sí. Qué bueno, sí, recordarla así. Y esto fue como el momento de cierre y conversa. Ahí veo a Sitsi. Cecilia también, Cecilia Stellini. Nicolás Espinosa está ahí también. Nico, allá. La pareja de Nico. Sí, la pareja de Nico. Creo que estás vos, Graciela. Yo estoy ahí también. ¿Estás vos, Gra? Sí, estás vos de saco blanco, ¿sí? Sí, está Gra, allá atrás la vemos a Efi. ¿Quién está? Milton. Estos dos artistas de Colombia también, que estaban... Meli y Milton, que eran en ese momento estaban trabajando en un trabajo colaborativo. Bueno, está mi marido. Sí, también. Que siempre estuvo produciendo. Perenne.